Hola, buenas tardes. Soy Benjamín Beltrán. Trabajo y soy socio de la empresa Monsolar Ingenieros. Hace unos días, nuestra compañera Pilar García de Cooper Súrgica nos lanzó el reto de hacer un pequeño vídeo para luchar contra el coronavirus. Una propuesta que nos pareció muy interesante. La verdad es que llevamos unos días encerrados en casa, imagino que como casi todos. Y bueno, pues desde nuestro punto de vista, la manera que estamos teniendo de luchar contra este virus es hacer una serie de noticias soportadas con artículos científicos de muy alto nivel, todo relacionado con el mundo de la calidad del aire en interiores, que es donde nosotros, Monsolar, somos especialistas. Parte de lo que os voy a comentar aquí lo tenéis también en una publicación de ASEVIR. Es una guía en cuanto a recomendaciones preventivas para tener en cuenta en los sistemas de climatización, pues para minimizar el potencial impacto, ¿no?, que pueda tener el coronavirus en vuestras instalaciones y en vuestro personal. Bien, pues con ello. Bueno, antes de hablar de las posibles recomendaciones a tener en cuenta en la climatización, pues es fundamental que tengamos claro cómo se puede dispersar, ¿no?, las vías de transmisión del SARS-CoV-2. Esta imagen que os muestro es una imagen facilitada por la Organización Mundial de la Salud, en el que aparecen pues las diferentes vías de transmisión. Tenéis unas en un azul más intenso, que son las que están probadas a día de hoy, que imagino que todos habéis oído hasta la saciedad, que tiene que ver con la transmisión por gotículas grandes, persona a persona, o por la transmisión de esas gotículas en superficies intermedias que tocaríamos con las manos y nos llevaríamos de manera directa a mucosas, ¿no?, a boca, nariz o a ojos. Las otras dos vías que tenéis en líneas azules más claritas son las vías que, según nos dice la OMS, a día de hoy no están demostradas para el SARS-CoV-2, pero sí lo están para otros tipos de gripe y para el primo hermano con el que nos estamos enfrentando, que sería el SARS-CoV-2, que es el que generó brote por allá por el año 2003-2004. Bueno, esas dos vías, una sería la fecal oral, que tiene que ver con las microgotitas que se generan cuando uno tira del inodoro, si no ha cerrado la tapa previamente. Es una de las recomendaciones importantes en este tema. Y bueno, pues esas microgotitas pueden ser inhaladas por personas y, si en el caso de estar contaminadas, pues se puede generar una infección. La segunda vía, que es una vía aérea, que es en la que nos vamos a centrar más en este vídeo, por el interés que tiene con el tema de la ventilación y el clima, es la vehiculización del virus en microgotas o bioaerosoles a través del aire. Bueno, lo vamos a desarrollar a continuación. Tenéis en monsolar.net una noticia que tiene que ver con todo esto que estoy comentando, de las vías de transmisión de la enfermedad, donde podéis encontrar pues la información desarrollada. Vías de transmisión aérea, como os comentaba en la diapositiva anterior, bien puede ser a través de gotas grandes, mayores de 5 micras, que no son capaces de transportarse en la distancia mucho más allá de 1 o 2 metros, y pueden infectar directamente persona a persona. Y después la otra vía que, como os comentaba, todavía no hay ningún estudio que demuestre que es una vía de transmisión real del SARS-CoV-2, pero bueno, cada día que pasa parece que se va viendo más claro que sí lo es, y solamente tenéis que ver como ejemplo el cambio de posición de la OMS y de muchos países europeos en cuanto al uso de mascarilla. Primero se nos dijo que solamente para enfermos, y ahora, pues bueno, parece que esta vía de transmisión aérea por microgotitas o aerosoles está cogiendo fuerza. Ya tenía fuerza en Asia desde hace tiempo. Ellos sí que usan mascarilla porque tuvieron la experiencia del brote del SARS-CoV-1, perdón, en el 2003-2004. Y bueno, parece que aquí no vamos a tardar en
usar todos mascarilla justamente para protegernos de estos aerosoles o bioaerosoles pequeñitos. Bien, bueno, os traigo aquí las conclusiones de un estudio muy interesante de un grupo de científicos estadounidenses de reciente publicación, esto tendrá una semana, 10 días, en el que mediante unos equipos de nebulización aerosolizaron, nunca mejor dicho, el virus, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 en ambiente y fueron haciendo controles periódicos cada cierto tiempo para, bueno, para saber la viabilidad o la supervivencia que tenía en el tiempo en el aire. Entonces, por una parte, en el eje Y, en el eje ordenadas, tendríamos la concentración inoculada en ese aerosol o en ese bioaerosol de los respectivos virus, y en el eje X, en el eje de abscisa, tenemos el tiempo, tenemos las horas. Entonces, bueno, pues podéis ver que tanto el SARS-CoV-1 como su primo hermano, el SARS-CoV-2, son extraordinariamente estables en el tiempo en cuanto a su viabilidad. Estamos hablando que el SARS-CoV-2, que serían las líneas rojas, los puntitos rojos, pues prácticamente no pierde ni medio punto logarítmico de concentración respecto a la inoculación inicial, a la concentración que se obtiene después de 3 horas de tener el aerosol en unas condiciones de temperatura y humedad ambientales habituales, creo que eran 21 o 22 grados y una humedad relativa promedio de 50%. Pues bueno, durante 3 horas ese bioaerosol, además de mantenerse en ambiente, es capaz de sobrevivir, ¿eh? Y esto, pues, en principio ya nos empieza a resultar un poco preocupante, ¿eh? La semana pasada la OMS lanzaba una noticia en la que nos decía que hay ciertos tratamientos que se le hacen a los pacientes infectados que requieren algún tipo de generación de aerosoles, entubamientos y demás. Entonces, bueno, pues uniendo este estudio, estas conclusiones de estudio, con esa generación segura de aerosoles en los hospitales cuando se les hace tratamientos médicos a ciertos pacientes, pues bueno, nos encontramos con la posibilidad más que real de que el sistema de climatización se pueda contaminar con el virus y bueno, aquí empiezan ya las primeras conclusiones, ¿no? Si esto es así, tendríamos que ir pensando que la recirculación del aire entre diferentes estancias, incluso en la misma estancia, pues puede llegar a ser un problema, ¿eh? De hecho, en Singapur también hay un estudio de finales de febrero en el que hacemos mención en uno de las noticias de Monsolar, en el que se identifica en un ventilador de extracción de la habitación de un paciente infectado por COVID-19, se identifica el virus en el ventilador de extracción. Estamos hablando que ha recorrido el ambiente de la habitación, ha entrado por la rejilla de extracción y de la rejilla de extracción ha llegado hasta el ventilador. Y allí, mediante un hisopo, una torunda, se ha localizado, se ha podido identificar. Bueno, preocupante. Aquí tenéis un esquema de lo que estamos comentando. Aquí nos hicimos eco de un artículo científico publicado el 26 de marzo, porque queríamos ir un poco más allá. Está claro que en determinados procedimientos médicos se generan aerosoles y aerosoles contaminados, puesto que hablamos de pacientes infectados de COVID-19. Pero, ¿y qué pasa en el resto de ocasiones en el que no se está haciendo un tratamiento médico específico, sino simplemente por un estornudo de una persona que puede estar infectada por COVID-19 y puede ser sintomática o asintomática? Bueno, pues el tema de 1 metro o 2 metros, por lo que nosotros hemos podido estudiar, se puede quedar realmente corto, ¿eh? En este estudio concretamente tenéis aquí abajo la referencia, incluso podéis descargar el artículo, tenéis un link en la presentación, pues se habla de 7-8 metros de dispersión de esas gotas o microgotas
desde la persona que estornuda en distancia, ¿no? Hacia adelante. Incluso habla de la generación de aerosoles con una claridad meridiana y, como habéis visto antes, los aerosoles se mantienen en suspensión en el aire durante muchas horas con el virus viable. Aquí tenéis un proceso de, de- de desecación de una gota que se produzca a través de un estornudo, de una tos, del habla de una persona. ¿Veis bien? Podéis ver como la gota de un tamaño más grande se va reduciendo, porque va perdiendo parte de su agua superficial y acaba convirtiéndose en lo que se llama un núcleo de gota, un Doppler nuclei, que es una partícula mucho más pequeña que la gota o la partícula original, en la que pueden estar esas partículas de virus suspendidas, y puede, como hemos comentado ya en varias ocasiones, pues desplazarse por el aire durante distancias importantes. Aquí os voy a compartir un vídeo de una modelización que ha realizado un grupo de expertos de la Universidad de Togo, en el que puede verse todo este tema del que estamos hablando. Es una modelización de un estornudo. Os dejo con él. Unas 10 personas en un espacio cerrado del tamaño de un salón de clase. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100.000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después. Las microgotículas siguen flotando. 20 minutos después. Podríamos alargar estos minutos en el tiempo y continuarían estando. Bien, pues visto que se generan esas microgotículas, como dice el vídeo, o esos aerosoles o bioaerosoles de manera natural, en estornudos o en toses o en habla, y pueden tener el virus viable, pues bueno, vamos a partir de que las recomendaciones van a tener que ver mucho con la ventilación, de los espacios, porque, bueno, la desventaja de estas microgotitas es que son muy pequeñas y permanecen en el ambiente durante mucho tiempo si no hay unos flujos de aire que las arrastren, ¿vale? La ventaja que tenemos en este caso es que, como son tan pequeñitas, con pequeños flujos de aire, véase abrir una ventana en una vivienda o un sistema de ventilación que sea capaz de extraer aire de esta estancia y lanzarlo fuera, pues con mucha facilidad nos las vamos a llevar de la habitación y vamos a dejarla limpia de microgotitas. Este vídeo que os he puesto aquí es un extracto de un minuto de un vídeo más largo, de 5 minutos, que podéis ver completamente también en la web, de monsolar.net. Continuamos. Bueno, entramos ya en lo que serían las recomendaciones preventivas en climatización. Con todo esto hemos hecho una guía en Monsolar Ingenieros, donde están desarrolladas cada una de esas recomendaciones. Explicamos el por qué pensamos que es interesante y bueno, pues aquí os voy a exponer una a una. Bueno, en línea con lo que hemos hablado hasta ahora, pues la primera recomendación, ¿cuál será? Pues es aumentar el aire exterior de ventilación, así como la extracción. Esto representaría la estancia, en vuestro caso, pues un laboratorio de reproducción humana asistida y un sistema convencional de climatización, con una unidad de tratamiento de aire que coge aire del local, parte los trae al exterior, parte lo recircula y otra parte la cogemos de aire exterior. La pasamos por una serie de etapas de filtración, por unas baterías de enfriamiento, de calentamiento y lo volvemos a lanzar
a la zona de trabajo, a la zona ocupada. Bueno, pues esta recomendación tiene que ver con que si en este ambiente se pueden generar microgotas con virus contaminadas, pues evidentemente la mejor estrategia es que todo ese aire que nosotros estamos arrastrando hacia afuera lo lancemos al exterior y no lo recirculemos, puesto que podemos estar devolviendo al ambiente, incluso peor. Si tenemos una máquina para varios locales, podemos transportar transportar por el aire esos microaerosoles de unos locales a otros. Entonces, tener en una habitación un paciente infectado y acabar infectando a los pacientes de toda la planta porque lo estamos transportando por el sistema de climatización. Aquí digo extracción, también incluida en los aseos, por no descartar la vía de transmisión fecal-oral. Pensamos que es muy conveniente, así lo ponemos en la guía, que la extracción de los aseos no vaya solamente conmutada con la luz, sino que esté 24 horas al día funcionando y depresionando el cuarto de baño para evitar que esas gotitas, esas microgotitas generadas puedan generar los problemas. Siempre que se pueda, aumentar los horarios de funcionamiento del sistema de climatización, pues si es posible 24 horas durante todos los días de la semana, pues sería fantástico. Seguimos. Hay unos equipos que se llaman recuperadores de calor, que son, aquí tenéis un esquema de un climatizador un poco más completo que el que hemos visto antes, con todas las etapas detalladas. Y bueno, pues en muchas ocasiones hay unos equipos que recuperan calor del aire extraído y lo intercambian con el aire exterior. Estos equipos en principio no tienen por qué mezclar la corriente de extracción con las corrientes de aire exterior, pero si hubiera algún tipo de poro, veis aquí tenéis un equipo real, esto es el núcleo del recuperador por el que pasa la corriente de aire exterior y la corriente de extracción. Bueno, pues si hubiera algún tipo de poro, podría darse la circunstancia de que hubiera una recirculación y parte de ese aire contaminado en la extracción nos volviera a entrar hacia nuestro local. Entonces, bueno, es una medida, es un equipo que funciona para ahorrar energía, pero en estos momentos de pandemia entendemos que es más importante la salud y prevenir posibles contaminaciones o recontaminaciones de aerosoles que el dinero que nos podamos ahorrar con ese intercambio de calor entre la extracción de aire y el aire exterior. Entonces, la segunda recomendación es que estos equipos se bloqueen y no funcionen, básicamente. En la tercera recomendación tiene mucho que ver con la primera y es siempre que se pueda trabajar 100% aire exterior. Esto en verano o en invierno pues es más complejo. Es más complejo porque al ser la temperatura exterior más extrema, pues es posible que nuestro sistema de climatización, nuestras baterías de frío para verano o de calor para invierno, no estén diseñadas con la potencia necesaria para, imaginaos, calentar un aire que nos venga en invierno a 3, 4, 5 grados, calentarlo hasta la temperatura de confort que requiramos en nuestro laboratorio. Entonces, bueno, pues como veis en este esquema, aquí se vería una primera etapa de filtración del aire exterior y del aire de recirculación, las baterías correspondientes de frío y de calor, un ventilador de impulsión y más etapas de filtración. Generalmente en un laboratorio FIP pues tendremos un F9 y un filtro de carbono activo. Este aire lo hacemos pasar por una red de conductos hasta unas cajas de volumen variable y después lo impulsamos generalmente a través de unos difusores rotacionales que cuentan con filtración EPA. La filtración EPA es una filtración de alta eficacia por la que no deben pasar partículas superiores a 0,3 micras. Tiene un nivel de eficacia muy alto, 99,995% los H14, por ejemplo. Después tendremos unas rejillas de extracción que recogen el aire del local. Normalmente no hay hay varias. Suele haber rejillas abajo, rejillas arriba, 4 o 8, depende de lo grande que sea la estancia. Fuerzan el paso de aire por una caja de extracción y aquí es donde está el juego de compuertas
que nosotros ahora mismo tendremos que accionar. En condiciones normales, parte del aire se extrae y se tira fuera, parte del aire se recircula por esta compuerta motorizada y hay otra parte de aire que viene del exterior. Bueno, pues esta recomendación lo que viene a decir es que esta compuerta, la que está identificada con el número 5, se cierre completamente, todo el aire del local que extraigamos lo lancemos fuera y todo el aire que vaya a venir a nuestro laboratorio sea proporcionado desde el exterior. Como os comentaba, vamos a entrar en la temporada de primavera. Generalmente en España las temperaturas en primavera son bastante moderadas, y no vemos especial problema en que puedan trabajar las unidades de tratamiento de aire, las climatizadoras, 100% aire exterior durante esta temporada. Y pensamos que puede ayudar a frenar en algún caso la epidemia. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de las compuertas, la compuerta de recirculación, ¿veis? Pues completamente cerrada, y la de toma aire exterior abierta. El ventilador de impulsión, esto sería la fotografía real de esta climatizadora, unas cajas de volumen de aire variable para controlar el caudal impulsado, conductos, ¿veis? Los difusores rotacionales y, bueno, pues una típica caja de extracción. Cuarta recomendación, no volverse locos con el tema de limpiar los conductos, ¿vale? Por varios motivos. Primero, que si el virus es capaz de llegar hasta el conducto, vehiculizado a través de algún bioaerosol, y es capaz de depositarse, cosa también algo compleja porque el virus o el bioaerosol es pequeñito, como estamos comentando, y pesa muy poquito, pues si se depositara, es cuestión de esperar unos días. Todos los estudios que estamos viendo hablan de tiempos de supervivencia en superficies entre 1 o 2 días, 4 o 5 días máximo para acero inoxidable. Entonces, bueno, no hablamos de no limpiar los conductos, ¿vale? Pero estamos diciendo que no se limpien específicamente ni se desinfecten por este tema del coronavirus. Habrá que limpiarlos cuando sea necesario. Hay unas pruebas que se hacen en calidad del aire que tienen que ver con el polvo depositado y la microbiología que tenemos en el interior de ese conducto, pero que el virus a priori, si habéis cerrado la clínica más de 4 o 5 días, aunque lo hubiera habido, estará muerto. Entonces, bueno, pues tendréis las proteínas del SARS-CoV-2 en vuestros conductos o en vuestros filtros, pero no representarán un problema especial para la puesta en marcha. La quinta. Bueno, pues un poco en la misma línea. Los filtros que sean barrera para protegernos del aire exterior, pues bueno, a priori tampoco es necesario que se cambien con una frecuencia mayor a la programada, puesto que en el aire atmosférico, el aire fresco, el aire que usamos para renovar, para ventilar el local, pues las probabilidades de que haya contaminación de coronavirus es muy pequeña. Entonces, bueno, pues en este tema, pues seguir el programa habitual de mantenimiento y poco más. Sí que es importante prestar especial atención cuando estéis en marcha en que no haya cortocircuitos entre el aire extraído y el aire exterior que cojáis para alimentar el sistema, puesto que si en el aire extraído puede haber alguna contaminación de bioaerosoles y las rejillas de extracción y de aire están excesivamente cerca, puede darse la circunstancia de que estemos volviendo a meter el aire que sacamos viciado o de extracción otra vez al sistema. Y esto, pues bueno, va en contra de las recomendaciones 1 y 3 en la que estamos buscando justamente que no haya recirculación de aire. Bien, esto es una fotografía de un metasis, de una clínica, de un laboratorio FIB, y bueno, pues veis que es un sistema en el que deja controlar pues muchos parámetros, ¿no? Se pueden controlar las velocidades de los motores, de retorno, de impulsión, y se monitorizan temperaturas, humedades relativas.
Bien, esta recomendación va un poco por aquí, ¿no? Por las condiciones de temperatura y humedad más convenientes para mantener en el laboratorio, más convenientes desde el punto de vista no de confort térmico, sino desde el punto de vista de ponerle la vida complicada al virus en el caso de que llegara. Bien, pues varios estudios que hemos estado consultando hablan de que en cuanto al parámetro de humedad relativa, lo más conveniente es movernos en un entorno sobre el 50% de humedad relativa, puesto que humedades relativas bajas, 20-25% o altas, 80% o más, no inactivan al virus tan bien como al 50% de humedad relativa. Y en cuanto a temperaturas, bueno, pues es más complejo, porque también hemos visto en algún estudio científico que para temperaturas bajas la estabilidad es brutal, puede vivir hasta 14 días en algunas superficies, y a medida que ese escalón de temperatura va aumentando, hablamos de 20-22 grados, la supervivencia ya es de una semana, 37 grados la supervivencia es de un día y más de 50 grados muere en media hora. Pero claro, plantearnos en nuestra instalación irnos a temperaturas tan altas, pues parece poco compatible con la vida de las personas. Pero bueno, sí que extraer de aquí la conclusión de que, bueno, una humedad relativa del 50% es un parámetro muy asumible, están casi todas las normas de referencia, incluido el RITE, estas humedades del 45 o 55%, y en cuanto a temperatura, pues bueno, lo que quiero que os quede claro es que cuanto más nos acerquemos a 30 grados, es decir, temperaturas altas, más difícil le estaremos poniendo la supervivencia al virus en aerosoles y en superficies en caso de que se contamine en nuestro laboratorio. Ahí lo dejo. Esto sí que ya es un tema que tendrá que elegir cada uno en su instalación. Recomendación 7. Purificadores de aire portátiles. No sé si los conocéis, creo que algunos tenéis este tipo de purificadores por el tema de los orgánicos volátiles. En este caso, el que os presento yo es un purificador que dispone de filtración EPA. Como se comenta antes, la filtración EPA es una filtración de alta eficacia en el que tiene un gran poder de retención para partícula pequeña. El virus tiene alrededor de 80-120 nanómetros, que sería 0,1 micra. Los filtros EPA H14, que son los convencionales que utilizáis en los laboratorios FIB, tienen un gran poder de retención para partícula de 0,3 micras. Es verdad también que el virus, aunque tenga 0,1 micra, no se mueve por el aire en solitario, se mueve agrupado o con otros virus o con otro tipo de partícula, con lo cual es lógico pensar que se va a mover en partículas algo más grandes, de su tamaño biológico, de 0,1 micra. Entonces entendemos que los purificadores de aire pueden ser una buena estrategia en zonas donde no los tengáis. Lógicamente, si en el laboratorio tenéis filtración EPA, pues no sea necesario, pero en otras zonas de la clínica quizás sí puede ser una buena estrategia preventiva tener algún tipo de equipo en estas características. Los hay también que tienen radiación con luz ultravioleta, que también parece ser que es bastante eficaz para desactivar al virus, al coronavirus. Bueno, pues aquí lo tenéis. Y en cuanto a las recomendaciones de clima, pues las tenemos ya finalizadas en monsolar.net o en la página de Sevir. Podéis bajar la guía completa y bueno, pues están bastante desarrolladas y creo que puede ser de interés para el que haya cerrado, pues para antes de la puesta en marcha tenerlas en consideración durante unos meses. Parece ser que no va a haber una línea roja en la que el coronavirus acabe y nosotros volvamos a la normalidad, más allá de que se consiga la tan ansiada vacuna, que parece que aún va a tardar unos meses. Entonces, planteándonos que vamos a tener que convivir con él durante algunas semanas o meses, pues bueno, todas estas recomendaciones que tienen que ver, si os habéis dado cuenta, mucho con la ventilación y el recircular poco aire, pues pueden ser de interés ponerlas en marcha. Os adelanto en estas últimas dos diapositivas una norma UNE en la que he colaborado en el grupo de trabajo del Comité Técnico de Normalización de UNE, el 171,
que es una norma de validación y cualificación de sal altamente controlado en hospitales. Su versión del 2012 no hacía ninguna mención expresa a los laboratorios de reproducción humana asistida, y en esta ocasión sí hemos metido un anexo normativo para la cualificación de este tipo de laboratorios. No la busquéis porque no está disponible todavía. Pasó la información pública entre febrero y marzo y su publicación será reciente, pero todavía no la podéis encontrar en UNE. Bien, pues os extracto las dos tablas de este anexo 2, que son las que más os incumben a vosotros, y tienen que ver, pues bueno, con parámetros de instalación que se debieran de cumplir. Esto es de interés tanto para instalaciones nuevas como para las que tengáis en marcha, pues intentar acercaros lo máximo posible a estos mínimos recomendados. Hasta ahora solamente había algo en cuanto a calidad del aire en laboratorios FIB, en vuestra norma UNE, en la 179.007, en la que se hablaba de renovaciones y de algo de presión diferencial. Bueno, veréis que en esta norma, en la 179.007, se hablaba de 15 renovaciones por hora en el laboratorio, en ambos, tanto en los de crío como semen, como en los FIB, y leyendo bien la norma parece ser que había algún error porque no se quería hablar de renovaciones sino de movimientos. Ahora porque decían que se podían conseguir estas renovaciones recirculando completamente el aire. Y el concepto de renovación tiene que ver con la ventilación. Una renovación por hora es el tiempo que se tarda en renovar todo el aire o todo el volumen de aire del laboratorio en una hora con aire exterior. Entonces, bueno, esta norma baja esas 15 renovaciones hora a 5 en laboratorios y en FIB. El tema de la presión diferencial, la antigua norma de calidad hablaba de 5 a 20, bueno, pues aquí estaríamos en línea. En FIB se exige algo más, de 15 pascales, y en el resto de laboratorios, pues más de 6. Tema de rango de temperatura está prácticamente igual. Humedad relativa, veis, pues 40-60, 45-55, estaríamos en la línea de ese 50% de humedad relativa del que hablamos antes. Y luego también se tiene en cuenta la clasificación ISO de la sala, que viene a ser la limpieza del aire, el contenido de partículas permitido en el ambiente interior de los laboratorios. Hablamos de ISO 7 en reposo, sin personal funcionando, y ISO 8 en operacional, es decir, todo listo para trabajar y el personal de laboratorio trabajando. Y luego también se dan unas referencias en cuanto a flora aerobia mesófila y en cuanto a hongos y levaduras, diferenciando un poco el que sería la parte más noble de la clínica, que sería el laboratorio en biología, y el resto. Para acabar la norma tiene en cuenta también los controles de COPS, de orgánicos volátiles, da las metodologías recomendadas y unos límites o unas referencias. Empezamos en el grupo de trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo de expertos del Cairo, pero hablaban de 500 microgramos metro cúbico y la verdad es que nos pareció excesivamente alto. Pensamos que en un laboratorio FIB y con la experiencia que tenemos nosotros de años trabajando en ellos y haciendo controles de COPS, pues un límite en totales, hablamos de compuestos orgánicos volátiles totales de 200 microgramos metro cúbico, es perfectamente alcanzable para cualquier tipo de instalación que se tome algo en serio el control de COPS, ¿no? La gran mayoría de laboratorios ya disponéis de filtración con carbono activo y otro tipo de estrategias, como es no utilizar materiales que emitan orgánicos volátiles al ambiente. Y bueno, yo sé que con esto tenéis especial cuidado porque bueno, acaban siendo compuestos embriotóxicos y pueden ser un problema en la viabilidad embrionaria. La norma habla de que estas cualificaciones operacionales se debieran hacer con una periodicidad mínima anual, para bueno, pues tener en cuenta que los laboratorios están trabajando en unas condiciones adecuadas. Y con esto yo ya he terminado. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis o alguna información adicional
que queráis que os pase, pues tenéis aquí mi contacto, benjamin@monsolar.net, y ha sido un placer. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias, Pilar, por el reto.